Hay una pregunta incómoda que muchas personas prefieren evitar. ¿Por qué te cuesta tanto confiar? Porque una cosa es ser prudente y otra muy diferente es vivir pensando que todo el mundo terminará haciéndote daño. Quizá hoy sonríes, conversas con los demás y aparentas estar bien. Quizá tienes una familia, un trabajo y personas a tu alrededor. Pero en lo más profundo de tu corazón existe una barrera que nadie puede atravesar. Te cuesta abrirte. Te cuesta expresar lo que sientes. Te cuesta creer que alguien pueda permanecer a tu lado sin decepcionar. Y aunque pocas veces lo reconoces, vives en un estado permanente de alerta. Analizas cada palabra, interpretas cada silencio, sospechas de cada cambio de actitud. Buscas señales de rechazo incluso cuando nadie te está rechazando. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué interpretas las buenas intenciones como una amenaza? ¿Por qué te resulta tan difícil bajar la guardia? ¿Por qué te incomoda tanto depender emocionalmente de alguien? Hay personas que aprendieron a desconfiar después de una traición. Otras aprendieron después de un abandono. Algunas crecieron en hogares donde el amor era inestable. Nunca sabían cuándo llegaría una palabra de afecto o cuándo aparecería un grito, una crítica, una indiferencia que volvería a romperlo todo. Y poco a poco el corazón comenzó a aprender una lección equivocada. No necesito a nadie, pero esa afirmación casi nunca es verdadera. Porque el ser humano fue creado para relacionarse, para amar y para ser amado. El problema es que el dolor tiene la capacidad de distorsionar la realidad. Lo que comenzó como una forma de protegerte terminó convirtiéndose en una prisión. No es que sea frío, es que aprendiste a protegerte. No es que no necesites a nadie, es que tienes miedo de necesitar a alguien y volver a sufrir. No es que no quieras amar. Es que no sabes si tu corazón soportaría una nueva decepción. Y mientras el miedo sigue creciendo, la desconfianza comienza a ocupar cada espacio de tu vida. Empieza afectando una relación, después alcanza la familia, más tarde destruye amistades y finalmente termina afectando la manera en la que te ves a ti mismo. Porque el problema de vivir siempre a la defensiva es que llega un momento en el que ya no distingues entre un enemigo y una persona que realmente quiere ayudar. Todo parece peligroso. Todo parece sospechoso, todo parece una amenaza. Y vivir así es agotador. Hay personas que están emocionalmente cansadas, no porque trabajen demasiado, sino porque llevan años intentando protegerse de todo y de todos. Viven preparadas para el próximo golpe, esperan la próxima decepción, anticipan el próximo abandono y esa tensión permanente termina robándoles la paz. Quizá alguien te falló, quizá entregaste tu confianza y la rompieron, quizá abriste tu corazón y se aprovecharon de tu vulnerabilidad. Pero permitir que una experiencia dolorosa defina todas tus relaciones futuras es entregarle demasiado poder a tu pasado. Escúchame bien, no todas las personas son iguales, no toda amistad termina en traición, no todo amor termina en abandono, no toda cercanía termina en sufrimiento. Sin embargo, las heridas tienen una característica muy peligrosa. Te convencen de que el pasado volverá a repetirse una y otra vez. Y entonces empiezas a construir muros. Muros para no sentir, muros para no depender, muros para no sufrir. El problema es que los muros no distinguen entre las personas que quieren herirte y las personas que quieren amarte. Todo queda fuera. Incluso el afecto, incluso la comprensión, incluso la ayuda. Hay personas que llevan tantos años protegiéndose que ya no saben cómo vivir sin esas barreras. Se sienten seguras detrás de ellas, pero también se sienten solas. Puedes estar rodeado de personas y sentirte completamente solo. Puedes tener una familia y seguir sintiéndote inseguro. Puedes tener una relación y continuar viviendo con el temor de ser abandonado, porque la desconfianza no siempre tiene que ver con los demás. Muchas veces tiene que ver con las heridas que todavía no han sanado. Déjame hacerte algunas preguntas. ¿Por qué reaccionas así? ¿Por qué necesitas controlar cada situación? ¿Por qué te resulta tan difícil creer en las personas? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente seguro? Y sobre todo, ¿qué estás intentando proteger? Porque tal vez no estás protegiendo tu corazón. Tal vez estás protegiendo una herida. Hay personas que dejaron de confiar porque un día alguien convirtió el amor en una herida. Un padre, una madre, un amigo, una pareja, alguien que prometió quedarse y terminó alejándose. Y desde aquel momento el corazón tomó una decisión silenciosa. Nunca volveré a pasar por esto. Pero esa decisión, que parecía una solución, terminó convirtiéndose en un problema, porque el dolor tiene la capacidad de transformar la protección en aislamiento y el aislamiento nunca sana el corazón.
solamente esconde las heridas durante un tiempo. La verdadera sanidad comienza cuando tenemos el valor de reconocer que algo dentro de nosotros sigue doliendo. Porque la verdadera pregunta no es ¿por qué desconfías? La verdadera pregunta es mucho más profunda. ¿Quién te enseñó a hacerlo? ¿Quién dejó una marca tan profunda en tu corazón que todavía hoy sigue influyendo en la manera en la que amas? Porque detrás de cada reacción existe una historia. Y detrás de cada muro existe una herida que todavía no ha sido reconocida. Y ese será el desafío que enfrentaremos a continuación. Descubrir quién convirtió la confianza en miedo. Descubrir quién transformó el amor en una amenaza. Descubrir qué experiencia sigue gobernando tu corazón. Porque la desconfianza no apareció por casualidad. Alguien la sembró. Y hasta que no descubras el origen de esa herida, seguirás reaccionando al presente como si todavía estuvieras viviendo en el pasado. La desconfianza no aparece de un día para otro. Nadie se levanta una mañana pensando, a partir de hoy no volveré a creer en nadie. La desconfianza tiene una historia. Tiene nombres, tiene recuerdos, tiene cicatrices. Y muchas veces nació el día en que alguien en quien confiabas decidió romper algo que parecía imposible de destruir. Porque las heridas más profundas no suelen ser provocadas por los desconocidos. Son provocadas por las personas a las que les abrimos la puerta de nuestro corazón. Un padre que no estuvo presente, una madre que nunca expresó afecto, un hermano que te hizo sentir rechazado, una pareja que traicionó tus sentimientos, un amigo que utilizó tu confianza para lastimarte. Y lo más doloroso es que cuando la traición viene de alguien cercano, no solamente rompe una relación, rompe la sensación de seguridad. Rompe la capacidad de sentirse protegido, rompe la tranquilidad con la que antes mirabas la vida. Hay heridas físicas que dejan cicatrices en el cuerpo, pero las heridas emocionales dejan cicatrices en la manera en la que interpretamos el mundo. Después de una traición ya no vuelves a escuchar de la misma manera, ya no vuelves a confiar de la misma manera, ya no vuelves a amar de la misma manera, porque algo cambió dentro de ti. Y aunque intentes continuar, una parte de tu corazón sigue esperando que la historia vuelva a repetirse. Quizá fue una decepción amorosa. Entregaste tu tiempo, entregaste tus sueños, entregaste tus emociones, creíste en las promesas, imaginaste un futuro. Pero todo terminó de una manera que nunca esperaste. Y aunque pasó el tiempo, algo quedó atrapado en aquel momento. Quizá fue una amistad. Compartiste secretos, confiaste. Te mostraste vulnerable y un día descubriste que las personas también pueden herirte utilizando la información que tú mismo les entregaste. Quizá fue dentro de tu propia familia. Y esa clase de dolor es mucho más difícil de explicar porque existe una herida muy particular que nace cuando las personas que deberían protegerte son las mismas que terminan lastimando. Entonces aparece una pregunta silenciosa. Si no pude sentirme seguro en mi propia casa, ¿dónde puedo sentirme seguro? Y poco a poco, la desconfianza comienza a extenderse. Primero hacia una persona, después hacia un grupo, más tarde hacia cualquiera que intente acercarse. Hasta que llega un momento en el que el corazón deja de distinguir entre una experiencia específica y toda la humanidad. Entonces aparecen frases como estas. Todos son iguales. Nadie cambia. No puedo confiar en nadie. Pero esas afirmaciones casi nunca reflejan la realidad. Reflejan el dolor porque una herida sin sanar termina convirtiéndose en una forma de mirar el mundo. Y lo más peligroso es que muchas personas no son conscientes de ello. Creen que están reaccionando al presente, pero en realidad están reaccionando al pasado. Escucha esto con atención. Muchas personas siguen discutiendo con personas que ya no están en sus vidas. Siguen defendiéndose de conversaciones que ocurrieron hace años. Siguen intentando protegerse de heridas que todavía no han reconocido. El cuerpo avanzó, los años pasaron, las circunstancias cambiaron, pero el corazón permaneció atrapado. Por eso reaccionas con tanta intensidad ante situaciones aparentemente pequeñas. Por eso un simple retraso en una respuesta te genera ansiedad. Por eso interpretas el silencio como rechazo. Por eso necesitas explicaciones constantes. Por eso sospechas incluso cuando no existen razones para hacerlo. Porque el dolor no desaparece simplemente con el paso del tiempo. El tiempo puede enseñarte a convivir con una herida, pero solo la sanidad puede liberarte de ella. Déjame hacerte una pregunta. ¿Quién rompió tu confianza? No respondas rápidamente. Piensa por un momento. ¿Quién dejó una marca tan profunda en tu corazón que todavía hoy sigue influyendo en tus relaciones? ¿Fue una decepción amorosa? ¿Fue un abandono? ¿Fue una traición?
Fue una infancia marcada por la ausencia emocional. Y ahora permíteme hacerte otra pregunta. ¿Qué experiencia sigue gobernando tu relación? Porque existe una gran diferencia entre recordar una experiencia dolorosa y permitir que esa experiencia controle tu manera de vivir. Puedes haber abandonado una relación y seguir viviendo dentro de ella emocionalmente. Puedes haber terminado una amistad y continuar reaccionando como si aquella persona todavía tuviera poder sobre ti. Puedes haber salido de un ambiente tóxico y seguir llevando la toxicidad dentro del corazón. Y eso explica por qué algunas personas no logran construir relaciones saludables. Cambian de pareja pero repiten los mismos conflictos. Cambian de entorno pero mantienen los mismos temores. Cambian de amigos pero continúan sintiéndose amenazadas porque el problema no está afuera. El problema sigue viviendo por dentro. ¿Qué dolor todavía no has reconocido? ¿Qué conversación necesitas tener contigo mismo? ¿Qué recuerdo sigues evitando? Porque ignorar una herida no significa que haya desaparecido. Significa que está actuando en silencio. Hay personas que aprendieron a esconder el dolor detrás del trabajo. Otras lo escondieron detrás del servicio a los demás. Algunas lo ocultaron detrás del éxito. Y otras lo enterraron detrás de una sonrisa. Pero el dolor que no se reconoce termina encontrando la manera de manifestarse. Aparece en el carácter, aparece en las relaciones, aparece en la manera de amar, aparece en la incapacidad para confiar. Y aquí encontramos una verdad que puede resultar incómoda. La traición fue real, el abandono fue real, la decepción fue real. Nadie está minimizando tu sufrimiento. Pero existe una diferencia entre haber sido herido y permitir que la herida siga gobernando tu vida. Porque una cosa es recordar el pasado y otra muy diferente es convertirlo en el dueño de tu presente. Sin embargo, existe algo todavía más profundo. El problema no siempre es la traición. A veces el problema es lo que la traición dejó dentro de ti. Porque el verdadero enemigo no siempre es la persona que te hirió. Muchas veces el verdadero enemigo es el miedo, la inseguridad, la desconfianza y el dolor que aquella experiencia sembró en tu corazón. Y mientras esas heridas permanezcan ocultas, seguirán tomando decisiones por ti. Por eso, en el siguiente paso de este camino tendremos que mirar hacia un lugar mucho más profundo. No vamos a hablar de lo que otros hicieron. Vamos a hablar de aquello que todavía sigue viviendo dentro de ti. Existe una verdad que pocas personas están dispuestas a aceptar. No todas las decisiones que tomas nacen de la razón. Muchas de ellas nacen del dolor. Y ese es el gran problema, porque las heridas emocionales no permanecen inmóviles. Las heridas hablan, las heridas aconsejan, las heridas interpretan. Las heridas toman decisiones y lo hacen en silencio. Por eso muchas veces reaccionas antes de pensar, te alejas antes de escuchar, te defiendes antes de comprender, cierras la puerta antes de darle una oportunidad a alguien. Y cuando alguien te pregunta por qué actúas de esa manera, respondes, así soy yo. Pero ¿y si no fueras tú? ¿Y si fuera la herida la que está respondiendo? ¿Y si el miedo estuviera ocupando el lugar que debería ocupar la confianza? Porque existe una gran diferencia entre la personalidad y los mecanismos de defensa. No todo lo que llamas carácter forma parte de tu identidad. Algunas actitudes son el resultado de experiencias que nunca fueron sanadas. Hay personas que no permiten que nadie se acerque demasiado, no porque no necesiten amor, sino porque tienen miedo. Hay personas que se alejan cuando comienzan a sentir afecto, no porque no quieran una relación, sino porque la cercanía les recuerda el riesgo de volver a sufrir. Hay personas que parecen fuertes, pero esa fortaleza no siempre es real. Muchas veces es una armadura. Y una armadura puede protegerte del dolor, pero también puede impedir que recibas el amor que necesitas. Por eso quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué reaccionas así? ¿Por qué respondes con enojo cuando alguien intenta ayudarte? ¿Por qué te molesta depender emocionalmente de los demás? ¿Por qué interpretas un desacuerdo como un rechazo? ¿Por qué necesitas tener el control de todo? Porque el deseo de controlar rara vez nace de la confianza. El control suele ser un intento desesperado por evitar el sufrimiento. Quien controla intenta reducir la incertidumbre, intenta anticiparse al dolor, intenta asegurarse de que nada volverá a romper su corazón. Pero el control tiene un precio muy alto. Destruye la espontaneidad, desgasta la relación, genera ansiedad y termina convirtiéndose en una carga imposible de sostener. Hay personas que controlan cada conversación, cada decisión, cada detalle, cada movimiento y aún así siguen sintiéndose inseguras. Porque el problema nunca fue la falta de control. El problema fue una herida que nunca recibió atención. Y entonces aparece otro enemigo silencioso. El miedo al abandono, el temor constante de que las personas se vayan, el miedo a no ser suficiente, el miedo a ser reemplazado,
el miedo a quedarse solo. Y cuando el miedo al abandono gobierna el corazón, las relaciones se vuelven extremadamente complicadas. Porque comienzas a buscar pruebas de amor constantemente. Necesitas confirmaciones permanentes. Buscas señales de rechazo incluso donde no existen. Y sin darte cuenta, conviertes tus relaciones en escenarios donde siempre estás esperando una pérdida. Pero existe algo todavía más peligroso: la incapacidad para mostrarte vulnerable. Porque abrir el corazón implica asumir un riesgo. Significa reconocer que necesitas a alguien. Significa admitir que puedes ser herido. Y muchas personas no están dispuestas a hacerlo. Prefieren esconder sus emociones. Prefieren callar. Prefieren aparentar fortaleza. Porque creen que mostrar sus sentimientos las convierte en personas débiles. Pero quiero decirte algo: la vulnerabilidad no es debilidad. La vulnerabilidad es valentía. Debilidad no es llorar. Debilidad es vivir detrás de una máscara durante años. Debilidad es fingir que nada te afecta mientras el dolor continúa creciendo en silencio. Y aquí debemos detenernos un momento, porque hay una frase que escuchamos con mucha frecuencia: mi intuición me dice que no debo confiar, pero no todo lo que llamas intuición es sabiduría. A veces es miedo. Deja de llamar intuición a lo que en realidad es miedo, porque una herida puede disfrazarse de prudencia. Una herida puede presentarse como experiencia. Una herida puede convencerte de que está intentando protegerte, pero en realidad está limitando tu capacidad para construir relaciones sanas. No todo el que se acerca quiere lastimarte. No toda persona tiene intenciones ocultas. No toda relación está destinada a terminar en dolor. Sin embargo, cuando el corazón está herido, comienza a interpretar la realidad a través de filtros distorsionados. Por eso, dos personas pueden vivir la misma situación y reaccionar de maneras completamente diferentes. Una escucha una corrección y aprende. La otra escucha la misma corrección y se siente rechazada. Una interpreta el silencio como un momento pasajero. La otra interpreta el silencio como una señal de abandono. La diferencia no está en la situación. La diferencia está en la herida. Por eso quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué herida está tomando decisiones por ti? No respondas apresuradamente. Observa tus relaciones. Observa tus reacciones. Observa los conflictos que se repiten en tu vida. Porque los patrones emocionales revelan aquello que todavía necesita ser sanado. ¿Siempre sospechas? ¿Siempre te alejas? ¿Siempre te defiendes? ¿Siempre necesitas tener el control? ¿Siempre piensas que terminarán abandonándote? Entonces tal vez el problema no esté en los demás. Tal vez exista una herida que todavía está gobernando tu comportamiento. La herida que no reconoces termina gobernando tu comportamiento. Y mientras permanezca oculta, seguirá tomando decisiones por ti. Por eso la sanidad comienza con la honestidad. Necesitas identificar los patrones que se repiten. Necesitas reconocer las reacciones automáticas. Necesitas dejar de justificar comportamientos que en realidad son señales de un corazón herido, porque no puedes sanar aquello que te niegas a reconocer. Y aquí aparece una pregunta que cambiará el rumbo de este mensaje. Si el dolor puede transformar a una persona, ¿es posible volver a confiar después de haber sido traicionado? La respuesta es sí. Y la Biblia está llena de hombres y mujeres que enfrentaron el rechazo, el abandono y la injusticia. Pero existe una historia que refleja este dolor de una manera extraordinaria. La historia de un hombre que fue traicionado por quienes más amaba. Un hombre que entendió el peso del rechazo familiar. Un hombre que pudo haberse convertido en un prisionero del resentimiento. Y aún así eligió un camino diferente. Ese hombre se llamaba José. Y su historia nos enseñará que la traición puede herir el corazón, pero no tiene el poder de destruir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Existe una pregunta que muchas personas se hacen después de haber sido traicionadas. ¿Es posible volver a confiar? Porque una cosa es hablar del dolor, otra muy diferente es aprender a vivir después de él. Y cuando el sufrimiento proviene de las personas que más amas, la herida parece mucho más profunda. Por eso la historia de José continúa siendo tan actual, porque no estamos hablando solamente de un personaje bíblico. Estamos hablando de un hombre que experimentó el rechazo, la humillación, la injusticia y el abandono. Y lo más doloroso es que sus heridas no fueron provocadas por extraños. Fueron provocadas por su propia familia. Sus hermanos lo despreciaron. Sintieron envidia, lo rechazaron. Y un día decidieron deshacerse de él. Lo arrojaron a una cisterna, lo vendieron como esclavo y regresaron a casa fingiendo que había muerto. Detente un momento e intenta imaginar aquella escena. José gritaba, pedía ayuda. Esperaba que alguien cambiara de opinión. Esperaba que alguno de sus hermanos sintiera compasión, pero nadie regresó.
Nadie lo defendió, nadie lo protegió. Y quizá esa es la parte más dolorosa de la historia, porque la traición duele mucho más cuando proviene de las personas que deberían cuidarte. ¿Cuántas personas conocen esa sensación? ¿Cuántas personas han esperado una llamada que nunca llegó? ¿Cuántas personas han necesitado apoyo y solo encontraron indiferencia? ¿Cuántas personas han descubierto que el rechazo familiar deja heridas que parecen imposibles de explicar? El rechazo tiene una capacidad destructiva muy particular. No solamente hiere las emociones, también ataca la identidad. Comienzas a preguntarte qué hiciste mal. Empiezas a pensar que quizá no eres suficiente. Comienzas a creer que no tienes valor. Y esa es una de las mentiras más peligrosas que puede sembrar el dolor. Porque el rechazo siempre intenta convencerte de que tu valor depende de la manera en la que los demás te trataron. Pero la historia de José demuestra exactamente lo contrario. Las acciones de sus hermanos no definieron quién era él. La traición no cambió su propósito. El abandono no destruyó su identidad. La injusticia no anuló el plan que Dios tenía para su vida. Y esa es una verdad que necesitas escuchar hoy. Puedes haber sido rechazado y seguir siendo amado por Dios. Puedes haber sido abandonado y seguir teniendo un propósito. Puedes haber sido traicionado y continuar siendo una persona valiosa. Lo que otros hicieron habla de sus decisiones. No determina tu identidad. Sin embargo, eso no significa que el proceso haya sido fácil. José conoció la soledad. Fue llevado a una tierra desconocida, perdió el contacto con su familia, perdió la seguridad que conocía, perdió la vida que había imaginado. Y como si eso no fuera suficiente, cuando parecía que las cosas comenzaban a mejorar, volvió a ser víctima de la injusticia. Fue acusado falsamente, fue enviado a prisión, fue olvidado. Y aquí encontramos una de las luchas más difíciles de enfrentar. La tentación de vivir amargado, porque la amargura parece una respuesta lógica después de una traición. El resentimiento parece una forma de protegerse. La dureza parece una manera de evitar nuevas heridas. Pero el resentimiento es una prisión. Y lo más peligroso es que la persona que vive dentro de esa prisión casi nunca se da cuenta. Hay personas que fueron heridas hace 10 años y todavía siguen reaccionando desde aquella herida. Hay personas que continúan recordando conversaciones que ocurrieron hace décadas. Hay personas que siguen esperando una disculpa que probablemente nunca llegará. Y mientras esperan, la vida continúa avanzando. Los días pasan, las oportunidades desaparecen, las relaciones cambian, pero el corazón permanece atrapado en el mismo lugar. José tenía todos los motivos para odiar, tenía razones para buscar venganza, tenía razones para desconfiar de todos, pero tomó una decisión extraordinaria. No permitió que el resentimiento definiera su identidad, y eso cambió completamente el rumbo de su historia. Escucha esto con atención. La traición puede romper tu corazón, pero no tiene autoridad para destruir tu propósito. Las personas pueden herir, pueden abandonarte, pueden decepcionarte, pero no tienen el poder de decidir quién eres. Esa decisión no les pertenece. Y aquí aparece una pregunta muy importante. ¿Quién eres cuando eliminas el dolor de la ecuación? Porque durante demasiado tiempo has permitido que tus heridas respondan esa pregunta. Te defines por el abandono, te defines por el rechazo, te defines por la traición. Pero Dios nunca te llamó a vivir bajo esas etiquetas. José era mucho más que un hombre traicionado. Y tú eres mucho más que una persona herida. Por eso, una de las decisiones más importantes que debes tomar es aprender a separar tu identidad del dolor que has sufrido. No eres el fracaso de una relación, no eres el rechazo de tu familia, no eres la suma de las heridas que has acumulado. Tu historia es mucho más grande que tu sufrimiento. Y cuando comprendes esto, algo comienza a cambiar dentro de ti. Dejas de verte como una víctima permanente, comienzas a descubrir tu valor. Empiezas a entender que el dolor es una experiencia, pero no una identidad. Ahora bien, quiero aclarar algo. Reconocer el dolor no significa ignorarlo. José no negó lo que había sucedido. No fingió que nada había pasado. Reconocer el dolor es necesario. Aceptar que existe una herida es necesario. Llorar también es necesario. Pero existe una diferencia entre reconocer una herida y construir toda tu vida alrededor de ella. Porque puedes convertir el sufrimiento en una experiencia que te enseñe. O puedes convertirlo en una cárcel de la que nunca saldrás. La decisión es tuya. Y aquí llegamos a una verdad incómoda. Reconocer el dolor no es suficiente. Porque una persona puede identificar perfectamente sus heridas y aún así continuar destruyendo su relación. Puede comprender su historia y continuar lastimando a quienes la rodean. Puede aceptar que fue traicionada y seguir utilizando esa experiencia para justificar actitudes dañinas.
Y ese será el siguiente desafío que tendremos que enfrentar, porque existe una pregunta que no podemos seguir evitando. ¿Qué ocurre cuando nuestras heridas dejan de dañarnos solamente a nosotros y comienzan a herir a las personas que más amamos? Porque reconocer el dolor es apenas el comienzo. Existe una verdad incómoda que debemos enfrentar. Existe una verdad muy difícil de aceptar. Las heridas no solamente producen sufrimiento, también pueden convertirnos en personas que lastiman. Y este es el momento en el que la predicación deja de señalar a quienes nos hirieron y comienza a señalar nuestro propio corazón. Porque es fácil identificar el daño que otros nos causaron. Lo difícil es reconocer el daño que nuestras heridas están causando en los demás. Durante los capítulos anteriores hablamos del abandono, de la traición y del dolor. Hablamos de las personas que rompieron nuestra confianza. Hablamos de las experiencias que cambiaron nuestra manera de relacionarnos. Pero ahora debemos responder una pregunta incómoda. ¿Qué estás haciendo con ese dolor? Porque una herida no resuelta nunca permanece encerrada en el corazón. Tarde o temprano termina manifestándose. Aparecen las palabras, aparecen las reacciones, aparecen las relaciones. Y muchas veces aparece precisamente en las personas que más amamos. Hay matrimonios que no se destruyen por falta de amor, se destruyen por la desconfianza. Hay padres que aman profundamente a sus hijos, pero no saben cómo demostrarlo porque viven emocionalmente encerrados. Hay amistades que terminan porque el miedo fue más fuerte que la confianza. Y hay personas que pasan años preguntándose por qué todas sus relaciones fracasan sin darse cuenta de que el problema no siempre está en los demás. A veces el problema es el dolor que todavía no ha sido sanado, porque el miedo no se queda quieto. El miedo sospecha, el miedo interpreta, el miedo imagina, el miedo exagera. Y cuando la desconfianza comienza a controlar el corazón, las discusiones aparecen con una facilidad sorprendente. Una palabra mal interpretada se convierte en un conflicto. Un desacuerdo se transforma en una amenaza. Una conversación sencilla termina convertida en una batalla. ¿Por qué sucede esto? Porque las heridas alteran la manera en la que interpretamos las acciones de los demás. Hay personas que ya no escuchan con el corazón, escuchan a través del dolor. Por eso reaccionan con tanta intensidad. Por eso se defienden antes de comprender. Por eso responden antes de escuchar. Por eso convierten pequeños desacuerdos en grandes conflictos. Y mientras más profunda es la herida, más intensa suele ser la reacción. Pero existe algo todavía más agotador. La sospecha permanente. ¿Qué estará pensando? ¿Por qué no respondió? ¿Por qué cambió su actitud? ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué está actuando de esa manera? La mente comienza a construir escenarios que muchas veces no existen. Y el problema es que la sospecha nunca queda satisfecha. Siempre necesita más pruebas. Siempre necesita más explicación. Siempre necesita más garantías. Y eso termina agotando a todos los que intentan acercarse. Porque convivir con una persona profundamente desconfiada puede ser emocionalmente agotador. Nada parece suficiente. Ninguna explicación parece convincente. Ninguna demostración de afecto parece capaz de eliminar la inseguridad. Y las relaciones comienzan a deteriorarse. Poco a poco, silenciosamente, hasta que un día descubres que las personas han comenzado a alejarse. Y entonces aparece una nueva herida. La sensación de abandono, pero muchas veces no fue el abandono lo que destruyó la relación, fue el miedo. Hay personas que se protegen tanto que terminan destruyendo aquello que intentaban cuidar. Intentaban proteger el matrimonio y terminaron dañándolo. Intentaban proteger a sus hijos y terminaron alejándolos. Intentaban proteger su corazón y terminaron quedándose solos. Porque no puedes construir relaciones saludables utilizando mecanismos de defensa diseñados para sobrevivir. Los mecanismos de supervivencia son necesarios en medio del peligro, pero las relaciones no pueden construirse únicamente desde la supervivencia. El amor necesita confianza, la amistad necesita apertura, la familia necesita comunicación y ninguna de esas cosas puede crecer en un ambiente dominado por el miedo. Por eso quiero hacerte algunas preguntas. ¿Qué sigues justificando? ¿Qué actitudes continúas defendiendo? ¿Cuántas discusiones fueron provocadas por el miedo y no por la realidad? ¿Cuántas personas han pagado el precio de tus heridas? Piensa en tu familia, piensa en tus hijos, piensa en tu esposo, piensa en tu esposa, piensa en tus amigos. ¿Cuántas veces descargaste sobre ellos heridas que no provocaron? Porque existe algo que debemos comprender. Las personas que están a nuestro lado no siempre están luchando contra nosotros.
muchas veces están luchando por permanecer a nuestro lado. Y esa diferencia es enorme. Hay hijos que dejaron de intentar acercarse. Hay matrimonios que dejaron de comunicarse. Hay amistades que decidieron guardar silencio. No porque dejaran de amar, sino porque se cansaron de intentar derribar muros que parecían imposibles de atravesar. Y esto no debe producir culpa, debe producir conciencia. Porque la culpa paraliza, pero la conciencia transforma. La intención de este mensaje no es condenarte. Es ayudarte a ver aquello que quizá no habías reconocido. Porque el dolor puede convertirse en una explicación, pero nunca debe convertirse en una justificación. Sí te hirieron, sí sufriste, sí te traicionaron, pero no puedes seguir utilizando el pasado para justificar todo lo que haces en el presente. La madurez emocional comienza cuando dejamos de decir, soy así porque me hicieron daño. Y comenzamos a preguntarnos, ¿qué debo cambiar para dejar de seguir haciendo daño? Porque existe una diferencia entre comprender una conducta y justificarla. Comprender es el primer paso hacia la sanidad. Justificar es el primer paso hacia el estancamiento. ¿Cuántas oportunidades has perdido? ¿Cuántas relaciones pudieron haber sido diferentes? ¿Cuántas personas dejaron de acercarse porque nunca encontraron una puerta abierta? Estas preguntas son dolorosas, pero son necesarias. Porque no existe restauración sin confrontación. Y quizá hoy Dios está permitiendo que mires tus heridas desde una perspectiva diferente. No para avergonzarte, no para acusarte, sino para mostrarte que todavía existe esperanza. Porque reconocer el daño que has causado no significa que todo esté perdido. Significa que todavía puedes cambiar, todavía puedes aprender, todavía puedes sanar. Pero el cambio comienza en el momento en que dejamos de mirar únicamente las heridas que los demás nos provocaron y comenzamos a mirar las nuestras, porque la restauración nunca comienza afuera, comienza dentro del corazón. Y el siguiente paso será el más difícil de todos. Tendremos que dejar de señalar a quienes nos lastimaron y asumir la responsabilidad de nuestra propia recuperación, porque nadie puede tomar esa decisión por ti. Hay una verdad que puede resultar incómoda. Reconocer que te hirieron no es lo mismo que comenzar a sanar. Puedes identificar perfectamente el origen de tu dolor y continuar viviendo exactamente de la misma manera. Puedes recordar el momento en el que te traicionaron. Puedes describir cada detalle de lo que ocurrió. Puedes explicar cómo comenzó todo. Y aún así, seguir siendo prisionero de aquella experiencia, porque existe una gran diferencia entre comprender una herida y asumir la responsabilidad de la recuperación. Y este es el momento en el que muchos deciden detenerse. Porque mientras la culpa siempre está afuera, la responsabilidad siempre está adentro. Y mirar hacia adentro nunca es fácil. Es mucho más sencillo señalar a quienes nos hicieron daño. Es mucho más cómodo construir una historia en la que siempre somos víctimas. Es mucho más fácil decir, soy así por culpa de mi familia. Soy así por culpa de mi expareja. Soy así por culpa de mi pasado. Y en parte esas afirmaciones pueden contener algo de verdad. Las experiencias dejan marcas. Las traiciones dejan cicatrices. Los abandonos producen heridas profundas. Pero existe una pregunta que no podemos seguir evitando. ¿Qué vas a hacer con esas heridas? Porque el pasado puede explicar muchas cosas, pero no puede seguir justificando todas tus decisiones. Escucha esto con atención. Reconocer que alguien te hizo daño no significa renunciar a tu responsabilidad, porque llega un momento en el que la recuperación deja de depender de quienes te lastimaron y comienza a depender de ti. Y esa es una de las decisiones más difíciles que una persona puede tomar. Dejar de esperar que otros reparen aquello que rompieron, porque algunas disculpas nunca llegarán, algunas conversaciones nunca ocurrirán, algunas respuestas permanecerán en silencio. Y si decides condicionar tu recuperación a las acciones de otras personas, podrías pasar el resto de tu vida esperando algo que jamás sucederá. Por eso la restauración comienza cuando comprendes que no puedes controlar el pasado, pero sí puedes decidir qué hacer con el presente. No puedes cambiar lo que ocurrió, pero sí puedes cambiar la forma en la que decides responder. Y aquí debemos hablar de un enemigo silencioso. El victimismo. Quiero aclarar algo. Reconocer el sufrimiento no es victimismo. Llorar no es victimismo. Hablar del dolor no es victimismo. El victimismo aparece cuando el sufrimiento se convierte en una identidad permanente, cuando la herida deja de ser una experiencia y se convierte en la única explicación para todo. Hay personas que han pasado tantos años ocupando el papel de víctimas que ya no saben cómo vivir fuera de él. Su historia gira alrededor del dolor. Sus conversaciones giran alrededor del dolor. Sus relaciones giran alrededor del dolor. Y sin darse cuenta comienzan a construir una identidad basada en aquello que les ocurrió. Pero Dios nunca quiso que vivieras definido por tus heridas.
porque existe una enorme diferencia entre recordar una herida y convertirla en el centro de tu vida. Por eso quiero hacerte una pregunta. ¿Qué papel has estado interpretando durante demasiado tiempo? ¿El de la víctima? ¿El del abandonado? ¿El del rechazado? ¿El del traicionado? ¿Quién eres cuando dejas de identificarte con el dolor? Porque esa respuesta puede cambiar completamente tu manera de vivir. Sin embargo, existe otro obstáculo que suele aparecer en este proceso: la resistencia al cambio. Porque cambiar implica renunciar a comportamientos que durante años te hicieron sentir protegido. Cambiar significa abandonar mecanismos de defensa que parecían necesarios. Cambiar significa reconocer que algunas actitudes ya no pueden seguir formando parte de tu vida. Y eso produce miedo, porque el cambio siempre genera incertidumbre. Hay personas que prefieren continuar sufriendo antes que enfrentarse a lo desconocido. Se acostumbraron al dolor, se acostumbraron a desconfiar, se acostumbraron a vivir detrás de sus barreras emocionales. Y cualquier intento de transformación les parece una amenaza. Pero quiero decirte algo. Dios te ama demasiado como para dejarte atrapado en el mismo ciclo. Dios no quiere que sobrevivas, quiere que vivas. No quiere que permanezcas encerrado en el resentimiento. Quiere devolverte la libertad. No quiere que sigas reaccionando desde la herida. Quiere enseñarte a responder desde la sanidad. Y eso nos obliga a enfrentar otra pregunta. ¿Qué necesitas soltar? Quizá necesitas soltar el resentimiento. Quizá necesitas soltar la necesidad de tener siempre la razón. Quizá necesitas soltar la amargura. Quizá necesitas soltar la imagen de una persona que nunca te pidió perdón. Quizá necesitas soltar el deseo de controlar todo. Porque no puedes avanzar mientras sigues aferrado a aquello que te mantiene inmóvil. Y aquí aparece una pregunta todavía más importante. ¿Qué quiere Dios transformar primero dentro de ti? Observa que la pregunta no es ¿qué quieres cambiar en los demás? La pregunta es ¿qué necesita cambiar dentro de ti? Porque la transformación siempre comienza en el corazón, no comienza en las circunstancias, no comienza en las personas que te rodean, no comienza cuando los demás actúan como tú esperas. Comienza cuando tienes el valor de reconocer que existen aspectos de tu vida que necesitan ser restaurados. Y aquí encontramos una aplicación práctica que puede marcar una diferencia enorme. Haz una lista mental de las cosas que sí dependen de ti. Tus decisiones dependen de ti. Tus reacciones dependen de ti. Tus palabras dependen de ti. Tus límites dependen de ti. Tu compromiso con la sanidad depende de ti. Y cuando comienzas a concentrarte en aquello que realmente puedes cambiar, recuperas algo que el dolor te había robado: la esperanza. Porque descubres que tu futuro no está completamente determinado por tu pasado. Descubres que todavía existen oportunidades. Descubres que todavía puedes escribir una nueva historia. Pero quiero ser honesto contigo. Asumir la responsabilidad no significa sanar automáticamente. Reconocer tus heridas no hará que desaparezcan de un día para otro. Aceptar la necesidad del cambio es apenas el comienzo, porque la sanidad exige algo mucho más profundo. Exige mirar hacia aquellos lugares del corazón que has intentado ocultar durante demasiado tiempo. Exige reconocer emociones que has evitado. Exige dejar de fingir que todo está bien, porque nadie puede sanar las heridas que tú mismo te niegas a reconocer. Y ese será el siguiente paso de nuestro camino. La responsabilidad abre la puerta, pero la verdadera sanidad comienza cuando tienes el valor de entrar en ella. Existe una pregunta que puede cambiar por completo el rumbo de tu vida. ¿Qué parte de tu corazón sigues intentando esconder? Porque reconocer una herida no significa necesariamente haberla aceptado. Muchas personas saben que están sufriendo, pero han aprendido a convivir con el dolor hasta el punto de considerarlo algo normal. Aprendieron a sonreír mientras se derrumbaban por dentro. Aprendieron a seguir adelante mientras cargaban heridas que nunca fueron tratadas. Aprendieron a funcionar, pero funcionar no significa sanar. Puedes cumplir con tus responsabilidades. Puedes trabajar, puedes servir, puedes cuidar de tu familia, puedes seguir avanzando y aún así seguir estando emocionalmente roto. Hay personas que se acostumbraron tanto al sufrimiento que dejaron de preguntarse cómo sería vivir en paz. Se acostumbraron a la ansiedad, se acostumbraron a la tristeza, se acostumbraron a la desconfianza, se acostumbraron a esconder lo que sienten. Y ese es uno de los mayores peligros, porque cuando el dolor se vuelve cotidiano deja de parecer un problema. Comienza a parecer una parte natural de la personalidad. Pero el dolor no desaparece porque lo ignores. La herida no sana porque decidas no hablar de ella. Las emociones no desaparecen porque las entierres. Lo que escondes termina controlándote. Y aquí aparece uno de los mecanismos más comunes del ser humano: la negación. No me pasó nada, ya lo superé.
Eso ocurrió hace mucho tiempo. No quiero volver a hablar de eso. Pero existe una enorme diferencia entre olvidar una experiencia y sanar una experiencia. Muchas personas creen que han superado una herida porque dejaron de hablar de ella. Sin embargo, basta una conversación, un recuerdo o una situación parecida para que todo el dolor vuelva a aparecer. Y eso demuestra que la herida nunca desapareció. Simplemente permaneció oculta. Hay personas que esconden su dolor detrás del trabajo, otras lo esconden detrás de la responsabilidad, algunas se refugian en el servicio a los demás y otras utilizan el humor para evitar cualquier conversación profunda. Pero el dolor siempre encuentra una manera de manifestarse. Aparece en el carácter, aparece en la irritabilidad, aparece en la tristeza. Aparece en la necesidad de controlar, aparece en el miedo al abandono. La herida que se niega termina creciendo en silencio y mientras más tiempo permanezca escondida, más influencia tendrá sobre tu vida. Por eso quiero hacerte una pregunta. ¿Qué emoción sigues evitando? ¿La tristeza, la decepción, la rabia, la sensación de abandono, la soledad? Porque aquello que no reconoces no puede ser transformado. Y aquí encontramos otro gran obstáculo. El miedo a mostrarse vulnerable. Vivimos en una sociedad que nos enseñó a esconder el dolor, nos enseñó a aparentar fortaleza, nos enseñó a creer que pedir ayuda es una señal de debilidad. Pero quiero derribar esa mentira. No hay nada valiente en fingir que todo está bien. No hay nada admirable en cargar una herida durante años sin permitir que nadie se acerque. No hay nada heroico en sufrir en silencio. La verdadera fortaleza comienza cuando tienes el valor de reconocer que necesitas ayuda. Hay personas que pasan la vida intentando demostrar que son fuertes, pero cuando llegan a casa se sienten completamente agotadas porque mantener una máscara consume demasiada energía. Intentar demostrar que nada te afecta es una batalla imposible de sostener durante mucho tiempo. Por eso, una de las decisiones más importantes que puedes tomar es dejar de fingir, porque el corazón no fue diseñado para cargar heridas en soledad. Y aquí quiero proponerte algo muy práctico. Habla del dolor. Ponle nombre a aquello que estás sintiendo. Deja de responder "estoy bien" cuando sabes que no es verdad. Busca una persona madura y confiable. Busca ayuda. Permite que alguien escuche tu historia, porque hablar tiene un enorme poder restaurador. Las heridas que permanecen encerradas suelen volverse más profundas. Las heridas que salen a la luz comienzan a perder poder. Pero existe algo todavía más importante: permitir que Dios entre en las áreas más vulnerables del corazón. Y aquí quiero detenerme unos instantes, porque muchas personas permiten que Dios entre en algunas áreas de su vida. Le permiten entrar en sus proyectos. Le permiten entrar en sus necesidades económicas. Le permiten entrar en sus preocupaciones diarias. Pero mantienen cerrada la puerta del dolor. Protegen ese espacio. Lo esconden, lo cubren y piensan que nadie puede comprenderlo. Pero Dios no se acerca a tu vida para señalar tus heridas. Se acerca para restaurarlas. No se acerca para avergonzarte. Se acerca para sanar aquello que llevas demasiado tiempo intentando ocultar. Y quizá el mayor acto de fe que puedas realizar hoy no sea levantar las manos. Quizás sea abrir el corazón. Decir: sí, estoy herido. Sí, todavía me duele. Sí, necesito ayuda. Porque la sanidad comienza cuando abandonas la necesidad de aparentar que todo está bajo control. Y quiero que recuerdes esto: Dios no se asusta de tus heridas. No se aleja de tu dolor. No se decepciona por tu fragilidad. Al contrario, se acerca precisamente a esos lugares que nadie más puede alcanzar. Pero Él nunca obligará a nadie a ser sanado. La decisión sigue siendo tuya. Puedes continuar escondiendo el dolor. Puedes continuar construyendo muros. Puedes continuar fingiendo fortaleza. O puedes permitir que la restauración comience. Porque nadie puede sanar las heridas que tú mismo te niegas a reconocer. Y cuando la sanidad comienza, algo extraordinario sucede. Empieza a cambiar la manera en la que te ves. La culpa comienza a desaparecer. La vergüenza pierde fuerza. La imagen distorsionada que construiste sobre ti mismo comienza a derrumbarse. Y entonces descubres algo que el dolor te había hecho olvidar. Tu identidad nunca estuvo determinada por tus heridas, porque la sanidad transforma la manera en que nos vemos. Y cuando cambia nuestra mirada, también cambia nuestra identidad. ¿Existe algo que las heridas intentan robar antes que cualquier otra cosa? La identidad.
porque el dolor no se conforma con producir tristeza. El dolor intenta cambiar la manera en la que te ves. Intenta convencerte de que eres aquello que te ocurrió. Si fuiste rechazado, comienzas a pensar que no eres suficiente. Si fuiste abandonado, empiezas a creer que no eres digno de ser amado. Si fuiste traicionado, llegas a la conclusión de que no puedes confiar en nadie y de que nadie puede confiar en ti. Y poco a poco construyes una nueva imagen de ti mismo. Una imagen marcada por la inseguridad. Una imagen marcada por el miedo. Una imagen marcada por el rechazo. Sin darte cuenta, dejas de vivir desde tu verdadera identidad y comienzas a vivir desde tus heridas. Y ese es uno de los efectos más devastadores del sufrimiento. Porque las heridas no solo afectan las emociones, también afectan la percepción. Comienzas a mirar tu vida a través del dolor. Y cuando el dolor se convierte en el filtro a través del cual interpretas tu historia, todo empieza a distorsionarse. Tus capacidades parecen pequeñas, tus virtudes parecen insuficientes, tus oportunidades parecen inalcanzables, tus relaciones parecen amenazantes. Y tu valor comienza a depender de lo que otros dijeron o hicieron. Pero quiero decirte algo que necesitas escuchar. Tu valor no puede depender del comportamiento de otras personas, porque las personas pueden equivocarse, pueden actuar con egoísmo, pueden herirte, pueden abandonarte. Pero ninguna de esas acciones tiene el poder de definir quién eres. Durante demasiado tiempo has permitido que personas imperfectas escriban la historia de tu identidad. Has permitido que la traición escriba capítulos que nunca debieron existir. Has permitido que el rechazo se convierta en una etiqueta. Has permitido que la decepción se transforme en una definición. Pero ha llegado el momento de recuperar aquello que el dolor intentó arrebatar. Porque existe una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Quién eres cuando dejas de definirte por tus heridas? No por tus fracasos, no por tus pérdidas, no por tus decepciones. ¿Quién eres realmente? Es una pregunta difícil. Porque muchas personas llevan tantos años identificándose con el dolor que ya no saben responderla. Se acostumbraron a decir, soy la persona que fue abandonada. Soy la persona que sufrió una traición. Soy la persona que nunca recibió amor. Y esas historias, repetidas una y otra vez, terminan construyendo una identidad falsa. Quiero que reflexiones sobre algo. Una experiencia dolorosa puede explicar una parte de tu vida, pero no tiene derecho a convertirse en el resumen completo de tu historia. Lo que te ocurrió forma parte de tu historia, pero no determina tu identidad. Y esa diferencia es enorme, porque una cosa es reconocer el pasado y otra muy diferente es permitir que el pasado define el futuro. Por eso quiero hacerte una segunda pregunta. ¿Qué historia has estado creyendo acerca de ti mismo? ¿La historia del rechazo? ¿La historia del abandono? ¿La historia del fracaso? ¿La historia de la decepción? Porque las historias que repetimos en nuestra mente terminan moldeando nuestras decisiones. Si crees que no eres digno de ser amado, te costará aceptar el amor. Si crees que siempre terminarás siendo abandonado, vivirás esperando el próximo rechazo. Si crees que no tienes valor, aceptarás situaciones que nunca debiste permitir. Por eso, recuperar la identidad no significa olvidar el pasado. Significa dejar de interpretarlo como una sentencia permanente. Hay una imagen que me gustaría que guardaras en tu corazón. Piensa en una cicatriz. Una cicatriz demuestra que hubo una herida, pero también demuestra que hubo un proceso de recuperación. La cicatriz permanece, pero el dolor ya no gobierna. Puedes tener cicatrices y seguir siendo una persona valiosa. Las cicatrices no disminuyen tu valor. Las cicatrices cuentan una historia de supervivencia. Demuestran que atravesaste momentos difíciles y que a pesar de todo todavía estás aquí. Todavía sigues luchando, todavía sigues avanzando, todavía sigues creyendo y eso tiene un enorme valor. Sin embargo, recuperar la identidad exige un cambio de perspectiva. Necesitas aprender a verte desde una nueva mirada. Durante demasiado tiempo te observaste a través del rechazo, te evaluaste a través del abandono, te juzgaste a través de la traición, pero ha llegado el momento de cambiar el espejo. Porque no puedes seguir utilizando el dolor como la única referencia para comprender quién eres. Por eso quiero proponerte un ejercicio muy sencillo. Deja de preguntarte qué hicieron contigo y comienza a preguntarte qué cualidades siguen existiendo dentro de ti. ¿Qué capacidades has olvidado? ¿Qué sueños abandonaste? ¿Qué fortalezas dejaste de reconocer? ¿Qué aspectos positivos de tu vida has dejado de valorar? Porque la recuperación comienza cuando vuelves a descubrir el valor que siempre estuvo dentro de ti. Y aquí aparece una verdad profundamente transformadora.
No necesitas convertirte en otra persona. Necesitas volver a encontrarte con la persona que el dolor ocultó durante tanto tiempo. Porque debajo del miedo sigue existiendo valor. Debajo de la inseguridad sigue existiendo esperanza. Debajo de la desconfianza sigue existiendo la capacidad de amar. Tu verdadera identidad nunca desapareció. Simplemente quedó escondida detrás de las heridas. Y cuando comienzas a recuperar esa identidad, algo extraordinario empieza a suceder. La necesidad de controlar disminuye, la inseguridad pierde fuerza, la desconfianza comienza a retroceder, porque una persona que reconoce su valor ya no necesita vivir permanentemente a la defensiva. Y entonces ocurre algo maravilloso. Las relaciones comienzan a cambiar, la familia comienza a cambiar. La manera de amar comienza a cambiar, porque cuando recuperas tu identidad, algo comienza a transformarse en la manera en la que te relacionas con los demás. Y ese será el siguiente paso de nuestro camino, porque la restauración no consiste en aprender a vivir solo, consiste en aprender a construir relaciones sin continuar siendo prisionero del miedo. Después de todo lo que hemos hablado, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué sentido tendría sanar si continúas viviendo detrás de los mismos muros? Porque la restauración no consiste en sobrevivir al dolor. La restauración consiste en volver a vivir. Y volver a vivir significa volver a relacionar, significa volver a abrir espacios para el amor, significa volver a permitir que otras personas se acerquen a tu vida. Sé que esta idea puede producir temor. Porque cuando has sido herido, el corazón comienza a pensar que la distancia es la única manera de mantenerse a salvo. Pero el aislamiento nunca fue el propósito. El miedo puede protegerte durante un tiempo. Sin embargo, nunca podrá construir la vida que deseas. Porque el ser humano no fue creado para vivir completamente solo. Fuimos creados para compartir, para acompañarnos, para sostenernos mutuamente. Y eso significa que tarde o temprano tendremos que aprender a relacionarnos otra vez. Pero quiero aclarar algo. La restauración no consiste en dejar de amar. Consiste en aprender a amar de una manera saludable. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque sanar no significa olvidar las experiencias dolorosas. Sanar significa aprender de ellas sin permitir que se conviertan en cadenas. Por eso, una de las lecciones más importantes es aprender a establecer límites. Durante mucho tiempo confundiste dos conceptos completamente diferentes. Pensaste que confiar significaba permitirlo todo. Pensaste que amar significaba soportarlo todo. Pensaste que poner límites era una forma de egoísmo, pero no es así. Los límites saludables no destruyen las relaciones, las protegen. Los límites no son muros diseñados para alejar a las personas. Son puertas que te permiten decidir qué comportamientos estás dispuesto a aceptar y cuáles no. Porque existe una enorme diferencia entre abrir el corazón y renunciar al respeto. Existe una enorme diferencia entre perdonar y permitir el maltrato. Existe una enorme diferencia entre amar y olvidarte de ti mismo. Durante años muchas personas permitieron situaciones que dañaron profundamente su dignidad porque creyeron que el amor exigía sacrificios ilimitados. Pero el amor saludable nunca exige la destrucción de tu identidad. Por eso, aprender a establecer límites es una señal de madurez. Es comprender que puedes amar sin renunciar a tu valor. Y aquí aparece otro aprendizaje importante. Necesitamos aprender a diferenciar entre prudencia y desconfianza. Porque no son lo mismo. La prudencia observa, la desconfianza sospecha, la prudencia analiza, la desconfianza imagina amenazas constantemente, la prudencia establece límites saludables. La desconfianza levanta barreras imposibles de atravesar. Confiar no significa dejar de ser prudente. Amar no significa ignorar las heridas. La experiencia puede enseñarte a actuar con sabiduría. Pero el miedo no puede seguir dirigiendo tus relaciones. Porque cuando el miedo toma el control, el amor pierde espacio. Y cuando el amor pierde espacio, las relaciones comienzan a deteriorarse. Por eso debemos hablar de la familia, porque muchas heridas nacieron allí. Y muchas restauraciones también comenzarán allí. Quizá no puedas cambiar todo lo que ocurrió en el pasado. Quizá existan conversaciones pendientes. Quizá todavía existan heridas abiertas. Pero siempre existe un primer paso. Volver a comunicarse. Porque el silencio prolongado nunca resuelve los conflictos. Volver a escuchar, porque escuchar es una forma de reconocer la importancia del otro. Volver a expresar lo que siente, porque las emociones que permanecen ocultas terminan creando más distancia. Y quiero decir algo que puede resultar difícil de aceptar.
No todas las relaciones podrán reconstruirse. Algunas personas no estarán dispuestas. Algunas heridas requerirán más tiempo. Algunas circunstancias no cambiarán. Pero eso no significa que debas cerrar la puerta para siempre. Significa que debes actuar con sabiduría. Dar nuevas oportunidades no significa ignorar el pasado. Significa permitir que el presente tenga la posibilidad de ser diferente. Porque el perdón no elimina la memoria, pero sí puede impedir que el resentimiento siga destruyendo el futuro. Y quizá alguien esté pensando en este momento, tengo miedo de volver a confiar. Y ese miedo es comprensible. Pero quiero que recuerdes algo. La confianza no se recupera de un día para otro. Se reconstruye paso a paso, conversación tras conversación, decisión tras decisión. Y está bien avanzar lentamente. No necesitas correr, no necesitas demostrar nada. Solo necesitas continuar avanzando. Porque el objetivo no es regresar a la persona que eras antes de la herida. El objetivo es convertirte en una persona más fuerte, más sabia y emocionalmente más saludable. Y cuando eso ocurre, las relaciones comienzan a transformarse. La familia comienza a sanar. La comunicación comienza a mejorar. La necesidad de controlar disminuye. La capacidad de escuchar aumenta. Y el amor vuelve a ocupar el lugar que el miedo había tomado. Sin embargo, quiero decirte algo antes de terminar este capítulo. La restauración nunca ocurre por accidente. No sucede simplemente porque el tiempo pasa. No aparece porque un día despiertas sintiéndote diferente. La restauración exige una decisión. La decisión de abandonar el resentimiento, la decisión de dejar de vivir escondido, la decisión de permitir que la sanidad continúe avanzando. Y esa decisión no puede seguir esperando, porque llega un momento en el que debes elegir seguir viviendo bajo la autoridad de tus heridas o comenzar a caminar hacia la libertad. Y ese será el último paso de este camino, porque toda restauración exige una decisión y esa decisión no puede esperar para mañana. Hemos recorrido un camino largo. Hablamos del rechazo, hablamos de la traición, hablamos del miedo, hablamos de las heridas que permanecieron ocultas durante años. También hablamos de la responsabilidad, de la sanidad y de la restauración. Pero ha llegado el momento de responder una pregunta definitiva. ¿Qué vas a hacer a partir de hoy? Porque escuchar un mensaje no transforma una vida. Reconocer una herida no transforma una vida. Llorar durante una predicación no transforma una vida. La transformación comienza cuando una persona toma una decisión y esa decisión nadie puede tomarla por ti. Durante demasiado tiempo permitiste que el dolor dirigiera tus pasos. Tus heridas eligieron por ti. Tu miedo decidió por ti. Tu desconfianza habló por ti. Tus mecanismos de defensa reaccionaron por ti. Y sin darte cuenta comenzaste a vivir una vida diseñada por experiencias que ocurrieron hace mucho tiempo. Pero hoy quiero decirte algo. El pasado puede explicar quién fuiste, pero no tiene autoridad para decidir quién llegarás a ser. Porque la libertad comienza cuando decides dejar de vivir gobernado por el dolor. Y sé que no es fácil, porque el dolor puede convertirse en una costumbre. Hay personas que llevan tantos años conviviendo con sus heridas que no saben cómo sería vivir sin ellas. Se acostumbraron a desconfiar, se acostumbraron a defenderse, se acostumbraron a esconderse, se acostumbraron a levantar muros. Y cuando alguien les habla de un nuevo comienzo, sienten miedo, porque empezar de nuevo siempre produce incertidumbre. Pero quiero que entiendas algo. Renunciar al pasado no significa olvidar lo que ocurrió. Significa dejar de entregarle el control de tu presente. Porque existe una gran diferencia entre recordar una experiencia y permitir que esa experiencia continúe gobernando tu vida. Hay recuerdos que permanecerán, hay cicatrices que seguirán formando parte de tu historia, pero las cicatrices ya no tienen que convertirse en cadenas. Y quizá esa sea la decisión más importante que debas tomar hoy. Dejar de caminar mirando constantemente hacia atrás. Porque nadie puede avanzar mientras permanece abrazado a aquello que le impide caminar. ¿Qué necesitas dejar atrás? ¿El resentimiento? ¿La amargura? ¿La necesidad de controlar? ¿El miedo al abandono? ¿La idea de que nadie merece tu confianza? ¿Qué necesitas soltar? Porque no puedes sostener el pasado con una mano y construir el futuro con la otra. Y aquí aparece una palabra que muchos creían haber perdido: esperanza. Porque el dolor intenta convencerte de que nada cambiará. Te hace creer que siempre reaccionarás de la misma manera. Te hace pensar que siempre vivirás con miedo. Te hace creer que tus relaciones están condenadas al fracaso. Pero la esperanza te recuerda que la restauración siempre es posible. Todavía puedes sanar, todavía puedes reconstruir relaciones, todavía puedes recuperar la paz. Todavía puedes aprender a confiar.
Todavía puedes escribir una nueva historia. Y quiero que escuches atentamente lo que voy a decir. No eres la misma persona que comenzó a escuchar este mensaje, porque el simple hecho de reconocer tus heridas ya representa un acto de valentía. El simple hecho de admitir que necesitas ayuda demuestra que algo está cambiando dentro de ti. Y cuando el corazón comienza a cambiar, la restauración deja de ser una posibilidad lejana y comienza a convertirse en una realidad. Pero toda transformación exige una decisión consciente. Nadie puede decidir por ti, ni tu familia, ni tus amigos, ni esta congregación. La decisión es completamente personal. Por eso quiero invitarte a cerrar tus ojos por un momento. Respira profundamente y pregúntate con sinceridad: ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Seguiré permitiendo que el miedo tome decisiones por mí? ¿Seguiré viviendo detrás de mis barreras emocionales? ¿Seguiré interpretando el presente a través de las heridas del pasado? ¿O comenzaré a caminar hacia la restauración? Porque la libertad comienza cuando reconoces que las heridas existen, pero decides que ya no continuarán gobernando tu vida. Y hoy puede ser el día en el que todo comience a cambiar. Quiero invitarte a repetir estas palabras conmigo, con convicción, con esperanza, con la certeza de que una nueva etapa puede comenzar hoy. No permitiré que el dolor siga tomando decisiones por mí. No continuaré viviendo detrás de los muros que construí para protegerme. No permitiré que la traición destruya mi capacidad de amar. Hoy reconozco mis heridas. Hoy decido sanar. Hoy decido confiar nuevamente. Hoy decido permitir que Dios restaure mi corazón. Padre, hoy presentamos delante de ti aquellas heridas que durante tanto tiempo hemos intentado esconder. Tú conoces el dolor que nadie más ha visto. Conoces las lágrimas que nunca compartimos. Conoces el rechazo, el abandono, la traición y la soledad que muchas personas han llevado en silencio. Hoy te pedimos sanidad emocional. Sana los recuerdos que todavía producen dolor. Sana las palabras que dejaron marcas profundas. Sana las heridas que continúan gobernando nuestras decisiones. Trae restauración a las familias. Reconstruye las relaciones que han sido dañadas por la desconfianza. Enséñanos a comunicarnos con amor, a escuchar con paciencia y a construir vínculos saludables. Libéranos del resentimiento. Arranca de nuestro corazón la amargura, el miedo y la necesidad de vivir constantemente a la defensiva. Ayúdanos a recuperar nuestra identidad. Recuérdanos que nuestro valor no depende de lo que otros hicieron con nosotros. Devuélvenos la capacidad de amar, devuélvenos la capacidad de confiar. Concédenos la sabiduría necesaria para establecer límites saludables sin cerrar nuestro corazón. Fortalécenos para continuar avanzando. Llena nuestra mente de paz. Llena nuestro corazón de esperanza. Y permite que a partir de hoy podamos comenzar una nueva etapa. Una etapa marcada por la libertad. Una etapa marcada por la restauración. Una etapa marcada por la certeza de que el pasado ya no tiene autoridad sobre nuestro futuro. Amén.